Hola, buenas a todos. Estamos aquí en el canal de Anova Ciencia y hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hacer una entrevista a un científico que ha estado en la NASA, que actualmente trabaja en el Centro de Astrobiología. Y bueno, no quiero adelantar más detalles, pero aquí os muestro una foto de quién es. Él se llama Antonio López, es estudiante predoctoral en el Laboratorio de Química Prebiótica en el CAP y ha estado haciendo una estancia en el NASA JPL y bueno, nos va a comentar un poquito tanto su experiencia allí, cómo ha llegado a investigar en química prebiótica, cuál es su tesis doctoral, las investigaciones que están haciendo y muchas cosas más. Así que sin más dilación, bueno, os presento y aquí tenemos a Antonio López. Buenas, Hola, ¿qué saluda. tal, Pablo? Buenas. Bueno, pues primero de todo agradecerte por participar en el canal de Nova Ciencia para concedernos una entrevista, para contarnos un poco sobre tu experiencia, como ya he dicho. Y nada, si quieres decir algo antes de empezar, presentarte tú un poco más y demás, como quieras. Creo que lo has hecho muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme para hablar aquí. Un gusto, tío. Eh, Soy Antonio López, estoy haciendo la tesis doctoral en el Centro de Astrobiología, estoy ya casi acabándola, último año. Y este año pasado estuve en contacto con NASA unos meses, propusimos un proyecto en común y les pareció buena idea y fui allí a trabajar con ellos a un grupo en el JPL que se llama Origins and Habitability, OHL. Y la verdad que una experiencia estupenda y nada, pues encantado de estar aquí contigo hoy, Pablo. Perfecto, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con un poco tu trayectoria, un poco saber cómo has llegado hasta donde estás hoy en día, cómo has conseguido poder llegar a trabajar en el NASA JPL. Y Ujú. bueno, pues la primera pregunta que tengo es cómo ha sido el proceso para llegar a trabajar en la NASA y qué es lo que te ha traído de esta agencia espacial. Pues bueno, lo primero y lo más sencillo que yo creo que es lo que todo el mundo va a entender es que la NASA es la NASA, ¿no? Es el centro para hacer ciencia, astrobiología y ciencia planetaria. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en la investigación espacial, el nombre de NASA siempre está en la ecuación, es un sitio maravilloso, han hecho infinidad de cosas y son un ejemplo para el resto de agencias espaciales de todo el mundo, en particular la ESA, como tenemos aquí nosotros en Europa, ¿no? Y esto surgió porque cuando yo empecé a hacer los primeros experimentos en mi tesis doctoral, empecé a ver por dónde podía encaminarse un poco según qué proyectos y siempre estás pendiente, ¿no? De leer artículos de los investigadores que más te interesan o de científicos que admiras, etcétera, etcétera, de estás un poco al día, ¿no? Y surgió la idea de empezar a trabajar en parte de una investigación que podría llegar o dar lugar a ser parte de una misión espacial y en NASA siempre están participando en misiones espaciales. Entonces busqué y me puse en contacto con las personas que yo creía que podían enseñarme mucho sobre, en este caso, la investigación de las lunas heladas, que es lo que he ido a hacer, investigación de Encélado. Y así fue, y me puse en contacto con ellos. Fue un proceso muy largo, muy duro, creo que estuve un año y medio entre que apliqué, me puse en contacto con ellos. Es un sistema de becas complicado, pero bueno, por suerte fue todo bien y la verdad que un gusto trabajar con ellos. Funcionan como un reloj suizo, es espectacular, la verdad. Muy, muy contento. Hombre, no por nada son una de las agencias espaciales con más éxito en misiones y demás, ¿sabes? Y al final todo ese trabajo duro y ese esfuerzo al final les recompensa con buenas misiones a diferentes lugares del espacio. Sí, sí, eso es totalmente cierto, pero hay también que mencionar una cosa muy importante, que siempre, pues, todo el mundo te lo va a decir y aunque conozcas a alguien que ya ha estado, te va a dar su opinión, pero es un poco la sensación que tuve es que hasta que no estaba allí no supe ver de verdad lo que allí pasaba y allí hay una investigación espectacular, unos proyectos impresionantes, una no sé cómo decirte, unas ganas de hacer las cosas, de querer siempre más, pero hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que ellos aparte de la buena organización que tienen y la buena ciencia que hacen, se nutren mucho de la mejor investigación que viene de fuera. O sea, cuando tú estás allí ves la cantidad de internacionales, de europeos en particular, había un montón de italianos, había un montón de españoles ingenieros, y te das cuenta de que ellos lo que tienen es un sistema que funciona muy bien y se nutren mucho del talento externo también, además del propio, porque tienen mucho talento. Y eso hace
un conjunto global de internacionalidad que es espectacular y hace que la gente trabaje en un ambiente idóneo. Es muy interesante esto. Bueno, ya que estás contando un poquito de cómo es la gente y las instalaciones, cuéntanos eso, pues, ¿qué es lo que más te ha sorprendido cuando llegaste allí a esos edificios, a esas instalaciones y, bueno, el ambiente cultural que ya has estado comentando? Pues la internacionalidad que hay es brutal, es un ambiente perfecto para mi punto de vista. Hay gente de todas las culturas, de todos los ámbitos. La gente es muy abierta, es muy fácil conocer gente pues, de tu entorno. Yo, por ejemplo, tuve mucho contacto con ingenieros, que no es mi campo, pero al final es lo que abunda allí, ¿no? La mayoría de gente que hay son ingenieros, sobre todo los españoles que van y que yo he conocido son ingenieros todos. O sea, yo era un poco, no sé si el único, pero yo no conocía a nadie más. Probablemente sí que haya ido más gente y vaya más gente después, y eso espero. Pero allí en ese momento en el que estuve, esos 4 meses, era el único español que hacía ciencia planetaria. El resto estaban todos en proyectos o eran ingenieros o proyectos de ingeniería o de misiones espaciales, etcétera, etcétera. Entonces, pues también para mí fue muy interesante ver este cambio, ¿no? Ver a otra gente de otras culturas que al final tenéis en común la ciencia y pues que sois todos personas jóvenes que al final, pues por una cosa o por otra tenéis las mismas inquietudes. Y a la hora de, pues como me has preguntado, ¿no? De cómo es el ambiente allí y cómo son, pues, por ejemplo, los edificios donde trabajas, no son mucho más diferentes a los de cualquier otro centro de investigación como los que tenemos aquí en Europa, por ejemplo. Lo que sí está muy bien estructurado, qué hace cada uno, el dinero que tiene cada uno, en qué lo va a invertir cada uno. Si hay un proyecto que tiene que salir, digamos, en, no sé, 2 años, va a salir en 2 años. Y no digo que aquí no pase, que aquí también pase, pero sí que es verdad que ellos tienen una facilidad y una garantía de dinero constante y eso hace que puedan seguir investigando sin parar, ¿no? Entonces, no tienen esos problemas que a veces nos encontramos en Europa, de que no hay suficientes fondos para, pues no sé, para invertir en una investigación en particular, para contratar estudiantes de máster, de postdocs, etcétera, etcétera. Y allí lo ves. Y funciona, ya te digo, funciona muy bien y la internacionalidad hace que funcione todavía mejor, porque todas las personas que van ahí quieren demostrar que valen, es un centro al que todo el mundo le gusta ir y al final pues el ambiente de trabajo es estupendo. O sea, básicamente una de las cosas que destacaría es que al final allí pues hay como más fondos y están mejor gestionados y están más invertidos en realmente pura ciencia y también supongo, como has contado antes, supongo que los trámites burocráticos y legales también son un poco complejos, ¿no? Pero bueno, supongo Muy que, complejo. que tu sensación es que está todo un poco más organizado y estructurado para poder sacar ciencia adelante, ¿no? Exacto, yo veo, lo que veo allí es que nosotros, bueno, tú Pablo también has hecho ciencia, lo sabes, la ciencia en España es espectacular, los investigadores que tenemos en España son referentes, de hecho estando en JPL me sorprendió muy gratamente porque para mí sí son un referente, pero tú nunca sabes el impacto que tiene la misma gente, ¿no? La gente que a ti te impresiona, si fuera también los conocerán, ¿no? Me impactó muy positivamente cómo allí conocían básicamente a todo el elenco de científicos que hay en mi centro, cómo me hablaban de ellos, de su trabajo, de cómo les inspiraban, y al final te das cuenta que ellos lo que han conseguido es generar un sistema en el que los IPs, por ejemplo, los investigadores que están empezando a despuntar, no tengan que perderse en sistemas burocráticos y puedan hacer su trabajo en paz, ¿sabes? Dentro de la burocracia que hay, que también la hay, ¿eh? He de decirte que la hay, es muy tediosa, pero sí que ves que es un engranaje que es más, funciona un poquito mejor y estaría muy bien intentar desde Europa copiar un sistema así, ¿no? A la hora de gestión, digo simplemente, ¿eh? Porque la ciencia en Europa es espectacular. Y no voy a venir yo a decírtelo, ya lo sabes. Cualquier persona que tenga ojos lo sabe, incluso participando ya, te digo, desde misiones de la ESA, en este caso, a misiones de la NASA, están llenas de europeos, de internacionales, la ciencia es espectacular aquí. O sea, en ese sentido, siempre hay algo que aprender, pero tampoco estamos a un nivel que digas, notas una diferencia. Te diría que es exactamente lo mismo. Vale, bueno, pues es muy interesante todo esto que cuentas y supongo que habrá que intentar presionar para que se pongan las pilas, pero es una temática que ya tenemos más que sabida que necesitamos un apretón para poder intentar alcanzar esos estándares que tienen en otros sitios, sobre todo teniendo en cuenta el equipo personal y científico que tenemos, que es de muy alto nivel, porque tanto en Europa como has comentado, en Estados Unidos aprecian mucho nuestro valor intelectual. Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta y me gustaría
preguntarte que cuáles han sido los mayores retos a los que tú Ujú. te has enfrentado una vez que has llegado allí para trabajar en ese entorno de alta tecnología y tan internacional como es NASA. Pues yo te diría, hay muchos, pero me quedaría con uno, porque si no se nos puede hacer la conversación eterna solamente en este punto. Me quedaría con uno que es muy interesante y es que ellos te van a poner muchas facilidades cuando llegues, te van a enseñar todo, te van a decir el ambiente de trabajo que ellos quieren, lo que buscan, pero una vez tú entres a ser parte del grupo, tú estás solo, tú tienes que demostrar por qué estás ahí, ¿no? Entonces tú también tienes que saber gestionar esto, tienes que saber, vale, yo he venido aquí a trabajar, ¿no? Y a aprender y a trabajar, pues a nutrirme de todo lo que me va a enseñar esta gente, de la investigación que hacen, pero digamos en ese sentido, aparte de que ellos te van a hacer una guía, un tutelaje para ver cómo vas, si quieres mover tu investigación, tú en ese sentido tienes, por lo menos en mi grupo yo he tenido la carretera libre para hacer lo que he querido dentro del proyecto que habíamos discutido para realizar, ¿no? Pero sí que llegas a un punto en el que tienes que demostrar por qué estás ahí. Y eso es un poco, es lidiar con esa presión. Yo, no, por suerte, no conocía a nadie que no pudiese, pero es algo que tienes que saber, que cuando estás allí eres uno más. Ellos no consideran, este es menos porque viene de fuera, tú tienes que demostrar lo mismo que se les exige a ellos, ¿no? Entonces es un ritmo de trabajo que te puedes hacer fácil, pero supongo que habrá personas que les cueste un poco más. Pero te diría eso, básicamente, es lo que más me impresionó. Para bien, ¿eh? Bueno, es importante saber que al final no menosprecian el trabajo de gente por venir de fuera, ¿no? Y que al final es eso, que nos exijan lo mismo, es que nos tratan con igualdad y yo creo que eso es algo positivo para hacer crecer la ciencia, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Eso es. Y bueno, quiero que me comentes un poco cómo son las colaboraciones que has podido ver entre departamentos internos de allí de NASA o lo que comentas, que muchos de los investigadores que estaban allí conocían a gente con los que tú has trabajado y a lo mejor qué tipo de colaboraciones se pueden dar también, no entre departamentos allí en NASA, sino con agencias externas. Pues yo allí básicamente lo que vi es que si tu idea es buena y tú tienes algo en la cabeza que tiene sentido y tú evidentemente lo comentas con tus superiores en tu grupo, tu mentor, con quien estés hablando, con quien estés trabajando, puedes colaborar hasta con la persona que menos te esperarías que estarías colaborando. Yo en mi caso, en mi trabajo aquí en Madrid se centra básicamente en investigación marciana. Allí hice lunas heladas, pero conocí mucha gente que trabaja también en la misión MSR de Mars Sample Return, que bueno, está pendiente todavía, pero que trabajan en Marte, digamos, y dentro de lo que era mi trabajo allí, que era un poco distinto, puedes sacar desde colaboraciones para hacerlas en el mismo momento o para llevártelas de vuelta a casa, que es lo que ellos también, seguir en contacto con ellos. Hay vía libre para que colabores con quien tú consideres que tienes que colaborar y eso está muy bien porque al final te tienes que dar a conocer en la comunidad científica y la mejor manera es rodearte de científicos de un alto valor, de gente que su bagaje y su currículum demuestra lo que son y lo que han hecho, ¿no? Entonces, empaparte de todo ese conocimiento es fácil llegar a eso y acceder a eso. Y eso me sorprendió mucho y para bien de que hay gente que tú reconoces, ¿no? Por andando por el mismo JPL, que para ti son como rockstars porque los llevas leyendo años, sabes quiénes son, su investigación es puntera y pionera y están muy abiertos a que tú les propongas hablar, no ya de, digamos, de la vida o que te den consejos de cómo seguir un poco su camino, sino de futuras colaboraciones o de plausibles colaboraciones. Están muy abiertos a esto y esto me sorprendió mucho y para bien. Sí, al final la ciencia la hacemos entre todos y al final si la comunidad científica es internacional es por un buen motivo, sino porque haya transferencia de conocimiento y que todos tengamos acceso a ese conocimiento para, primero, no cometer los mismos errores que ha podido cometer otro grupo de investigación, para saber por qué caminos ir, por qué caminos no ir, y al final porque la transferencia de conocimiento solo hace avanzar la humanidad y en este caso pues la investigación espacial, ¿no? Pero Eso, también en ámbitos de salud o de alimentación, etcétera. exactamente, justo tal cual como lo has dicho. Bueno, pues ahora quiero que indaguemos un poco más y quiero que me cuentes cómo has vivido un día típico allí trabajando en NASA, cómo ha sido. Cuéntanos un poco desde por la mañana hasta por la tarde, De cuéntanos un acuerdo. poco un día típico. Pues mira, yo puedo contarte el mío, que es el que conozco, pero porque si te contase el de mi jefa, eso podría ser una locura, porque siempre tienen algo que hacer. Yo allí la gente se levanta muy pronto, también hay muchas menos horas de luz, eso es así. O sea, a las 4 de la noche es noche absolutamente cerrada y a las 6 de la mañana tienes el sol dándote en la ventana y te tienes que levantar.
Entonces, digamos que el día empieza muy pronto, a las 7:30 de la mañana ya estás metido en el trabajo absolutamente, como si llevases 4 horas. Se come antes, la gente allí come antes también. Entonces tú enfocas tu día, pues igual que lo harías en España, ¿no? O en Europa, hasta la hora de comer haces un trabajo, luego comes y haces otro, ¿no? Pues un día típico sería hacer toda la experimentación de laboratorio en esas primeras horas de la mañana, y una vez que ya pues has parado para el break del café o lo que consideres, o para las diferentes charlas que tengas con otras personas, o en fin, lo que tú pactes cada día, luego ya llega pues un trabajo de análisis, ¿no? En mi caso es como yo intentaba repartirme los días, ¿no? Allí se da mucho valor también al tema del mentoring y de las conversaciones con otros científicos, y me hicieron parte de esto tanto para recibir consejos como para dárselo a estudiantes más jóvenes que también quieren oír tu historia, porque eres un internacional. Ellos a veces no conocen o no entienden por qué tú quieres venir desde otro país, ¿no? Para estudiar aquí o para trabajar aquí, porque ellos muchas veces no tienen esta necesidad, ¿no? Porque al final es más sencillo allí. No te digo estar en centros punteros, pero sí estar en algún centro es más fácil estabilizar, es más fácil todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, hay muchos matices, muchos detalles que son mejores y otros no, pero en global son muy parecidos, ¿no? Entonces, la ciencia funciona igual en cualquier parte, pero te diría que eso, levantarte muy pronto, gestionar todo el trabajo de síntesis, en mi caso, que es lo que tenía que hacer, lo correcto posible, organizar, pues, desde que tengas, digamos, algún tipo de análisis en alguna otra institución, en algún otro laboratorio, coordinarte con los grupos y utilizar las tardes tanto para escribir y leer como para gestionar datos, básicamente, o reuniones que puedas tener con tu jefe o lo X, lo que sea. Suena intenso, la verdad. No nos vamos Sí. a engañar. Vale, pues otra pregunta que te quería hacer es cómo es fluido el ambiente y la tecnología que has encontrado allí para abordar la ciencia que tú estás haciendo. ¿Has notado alguna diferencia en cuanto a la tecnología que tienen ellos nosotros? O a lo mejor no en cuanto a la diferencia de tecnología, sino cómo la emplean. Cuéntanos. Pues el modo de empleo es absolutamente igual, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, incluido allí. Y en lo que es pues todo el tema de maquinaria, ¿no? Para lo que utilizan para ir o para, en fin, todo lo que hay en los laboratorios, es idéntico, pero sí que es verdad que ellos también tienen los mismos problemas que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? De que se estropea una máquina y no hay manera y no se puede, hay que esperar o tienes que colaborar con otro centro para, pues, si necesitas el dato ya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una gestión muy buena, que siempre van un paso por delante por si esto ocurre, ¿no? Siempre tienen un plan B para que tu trabajo nunca pare, y eso es algo que lo ves desde el momento uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que hemos vivido situaciones, tú sabrás también, Pablo, en España, ¿no? Cuando haces ciencia, a lo mejor se estropea algo que utilizas a diario, ¿no? Y tienes que esperar, pues, un poco, pues, a ver si vienen a arreglarlo, si hay una opción, si otro laboratorio te permite trabajar con ellos, etcétera. Allí se adelantan a esto, allí esto no pasa. Allí, en el momento que hay un problema con algo, tú ya tienes una vía de escape inmediata para que otra persona te lo solucione ese mismo día o en un par de horas. O sea, tienen como protocolos de fallo, ¿no? Para solventar esas Sí, circunstancias. exacto, eso es. Bueno, claro, aquí en España, por ejemplo, yo lo que he vivido es, por ejemplo, alguna vez te faltaban nucleótidos o te faltaba polimerasa y a lo mejor ibas al laboratorio de al lado y te lo prestaban hasta que a ti te llegaba el inventario, ¿no? El reparto y luego ya, bueno, pues lo devolvías de alguna manera u otra. Así que supongo que Haciendo también. trueque. Sí, Sí, haciendo trueque de materiales, sí. Vale, exactamente. y o sea, hasta donde puedas contarnos, ¿vale? Pero me gustaría que me cuentes algunos de los proyectos de investigación que estaban en marcha en los laboratorios cercanos al tuyo. O sea, tú nos estabas contando que lo que tú estabas haciendo allí era investigar las lunas heladas y la química prebiótica en ellas, pero en los laboratorios cercanos había alguien que estuviera investigando algo similar o eran cosas completamente diferentes. Iban también por la misma línea y había otras líneas completamente diferentes, ¿no? O sea, yo al final allí estuve en el departamento de ciencia planetaria, que es uno de los primeros de JPL. Es un edificio magnífico, unos laboratorios muy bonitos. Al que le guste la química, ¿no? O la ciencia en particular, la geología, la biología, ¿no? Pues son sitios en los que te gusta estar trabajando. Y por decirte, por ejemplo, en mi departamento había otras personas, no sé si conoceréis, bueno, yo os digo, es una científica
brillante, es de lo mejor que he visto en mi vida. Es una científica francesa que se llama Julie Castillo-Rollez. Ella trabajaba también en lunas heladas y también trabajaban con Ceres. Habían participado también en la misión Europa que lanzaron estando yo allí en octubre, y se encargaban de todos los procesos de geoquímica, de cómo va a medir el lander que mandes o lo que dependa en cada misión, ¿no? Te digo un lander pues por lo que toque en cada momento, cómo va a medir o qué va a medir o por qué va a medir en esa zona. Entonces todo este diseño de misión, de protocolos, de análisis. Y son proyectos que al final van un poco de la mano al tuyo, pero son diferentes, ¿no? Porque cada proyecto tiene un objetivo distinto, aunque en realidad sea muy parecido, ¿no? Se buscan ciertas cosas, ¿no? Yo en mi caso, al trabajar con Encélado, el objetivo principal, no hay una misión todavía, no ha empezado, digamos, no se ha propuesto, ¿no? NASA está en ello y probablemente la proponga en los próximos años. Hay una idea, pero no es algo que se esté llevando a cabo, ¿no? En Europa sí que hay una. Y ahora mismo, pues yo en ese sentido investigaba, me centraba más en el fósforo y la química prebiótica del fósforo, ¿no? Con diferentes técnicas de análisis para intentar hacer unos, digamos, unos ceros, ¿no? Unos estudios, tener un background de cara a cuando se preparen ciertos protocolos, saber qué buscar, dónde buscar y por qué buscarlo, ¿no? En nuestro caso nos basábamos en los datos de la misión Cassini y sobre todo en mucha investigación de ciertos científicos, ¿no? Entre ellos muchos de Europa, ¿no? Como Frank Posberg, que lo tenemos en Alemania, es un fuera de serie absoluto. Y bueno, pues eso básicamente, ¿no? Cada cual tiene, digamos, su punto en el que encaja más o menos, pero al final eran proyectos que eran similares, ¿no? En este caso nosotros, el departamento en el que yo estaba, nos centrábamos en lunas heladas y en investigación de química, de geoquímica, de astrofísica, en fin, cada cual su tema, ¿no? Pero era un poco lo que yo vi estando allí, ¿no? Luego también entré en contacto con gente que trabajaba, como te he dicho, en la misión Mars Sample Return, que se llama MSR, que ya es gente que trabaja con Marte y son otro tipo de análisis, una misión más avanzada, digamos, hay más por todo el bagaje de las anteriores misiones. En fin, ves mucho cambio, pero al final un mismo objetivo, digamos. Suena la verdad que interesante y muy multidisciplinar. Vale, pues vamos a acabar ya con un poco la parte de sobre trabajar allí en NASA y tu experiencia allí. Vamos, y la última pregunta que me gustaría hacerte es si te gustaría ver a más científicos españoles que se unan allí a NASA y si es así o si no, para gente que quisiera poder llegar allí, ¿qué consejo les darías para llegar hasta donde has llegado tú? Pues si te soy sincero, me encantaría, la verdad. Es encontrarme con algún compatriota allí, un estudiante, tanto españoles como gente que no son españoles, pero venían de España, ¿no? Es una manera para mí, al final somos compatriotas, estamos todos aquí, hacemos ciencia aquí, y era algo muy bonito encontrarte con gente, ¿no? Con tu cultura, ¿no? Aunque allí al final hay muchas culturas y compartes mucho con todas, pero era muy gratificante porque es una manera de hacer ver que estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y simplemente yo he echado de menos alguna vez falta de ambición, incluso para mí mismo, ¿no? El creerte esa ambición. Si una ambición no es desmedida, es enfocada y hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, las cosas llegan, ¿no? Quizá nos cueste un poco más, ¿no? Que a lo mejor a un estudiante estadounidense, ¿no? Llegar ahí, pero hay que darle ese mérito entonces cuando llegas y cuando te encontrabas, pues un chico nuevo que entraba, cada lunes entran nuevos interns, que son pues gente que viene a hacer estancias desde de máster, de tesis, de, en fin, lo que fuera, o postdocs, pues era una alegría muy grande verlos, ¿no? Porque llegas, compartes tu historia y tú cómo has llegado aquí, cómo lo has conseguido y no sé qué. Habían casos de pues, dos compañeros que tuve que eran dos chicos de, creo que tenían 21 o 22 años o 23 años y habían llegado allí, ¿no? Y siempre lo habían soñado y su historia era fascinante. Eran chicos que estaban haciendo ingeniería, habían tenido siempre entre ceja y ceja trabajar ahí, con un proyecto en particular, y comparten su historia y es muy bonito. Y cuando compartes tú la tuya, ¿no? Al final creas una familia, digamos, ¿no? Que allí es muy fácil, todo el mundo está muy abierto de mente y puedes hacer una familia, digamos, con cualquiera, ¿no? Con cualquier europeo suena como si fuese un vecino de tu barrio, ¿no? Pero sí, la verdad me encantaría que eso siguiese. Es complicado llegar, no es imposible, pero puede hacerlo cualquiera. O sea, yo me gusta verlo así, ¿no? Yo creo que no soy ni mejor ni peor que nadie y si yo lo hice o mis compañeros lo hicieron, tú también puedes si quieres planteártelo, ¿no? Si tu idea es buena y quieres hacer algo que a ellos les interese y tú, evidentemente, ¿no? Tú tienes que creer en tu proyecto. Tú no vas allí a decir, bueno, vengo un rato y me voy y ya está, y lo que saque, no. Tú allí vas con una idea, ¿no? Con esto en algún momento va a llegar a algo o yo seguiré colaborando con vosotros o quién sabe, o vuelves o no vuelves, en fin, X, ¿no?
Entonces, pues la verdad, en resumen, sería maravilloso que siguiese habiendo ese flujo de españoles que llegasen constantemente. Es algo muy bonito. Es un mensaje motivador para todas aquellas personas que vean esta entrevista y su aspiración sea poder llegar allí, ¿no? También quizá el poder verte a ti como un referente que lo ha conseguido y que ha estado allí, también eso les anime o les pueda ayudar. Sobre todo, bueno, luego en la descripción os dejaremos el LinkedIn de Antonio, tanto como su LinkedIn como su página en el centro donde trabaja. Y cualquier cosa que queráis le podéis preguntar. Antonio, yo lo conozco en persona, es un tío súper majo y súper agradable y siempre está dispuesto a ayudar a todo aquel que le necesite. Absolutamente. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya un poco a hablar sobre tu investigación específicamente, sobre ¿Vale? la investigación que estás haciendo, tanto en tu centro nativo como parte de lo que has estado haciendo allí. Ujú. Y lo primero que te quiero preguntar, química prebiótica. Cuéntanos un poco, o sea, mucha gente ya sabrá qué es la química prebiótica, pero coméntanos un poco qué es exactamente la química prebiótica para aquellos espectadores que no sepan lo que es. Pues abres bien el melón de primeras, bien, así me gusta, Pablo. Facilito. Pues la química prebiótica es, digamos, yo por lo menos cuando la descubrí era un poco la gran desconocida, ¿no? Porque yo venía de la química orgánica y en la química orgánica pues te centras, la orgánica pura, digamos, la organometálica y la catálisis, ¿no? Y sonaba un poco a, bueno, no sé qué es esto, prebiótica, bueno, más o menos por el contexto de la palabra puedo sacar qué significa, pero realmente se desconoce mucho y es una mezcla de, digamos, todas las químicas sintéticas que existen, ¿no? Hay muchísimo de polímeros, hay muchísimo de química orgánica, de organometálica, de catálisis, de RMN, de HPLC, hay infinitas técnicas analíticas, de inorgánica también, es muy completa. Entonces, al final, básicamente, si por resumírtelo en 2 líneas, porque esta pregunta podría tirarme horas hablando, te diría que es toda esa química, ¿no? Que engloba todos estos procesos o reacciones químicas, ¿no? Que se hayan podido llevar a cabo en todas esas primeras etapas de formación de moléculas orgánicas complejas o de, pues bueno, como por ejemplo pueden ser aminoácidos, nucleótidos, lípidos, en unas condiciones ambientales de una simulación de tierra primitiva, ¿no? De lo que pudo haber pasado en esa tierra primitiva, ¿no? Es decir, todo antes de que apareciesen sistemas biológicos autorreplicantes y que se diese lugar un poco a la vida que conocemos hoy en día, ¿no? Eso sería un poco, por darte una definición así un poco más profesional de lo que sería la química prebiótica. La verdad es que lo has explicado a las mil maravillas, ¿eh? Es un término bastante complejo, engloba un montón de cosas, como bien has dicho, pero creo que se ha entendido y si no, seguro que hay un montón de artículos en internet que la gente pueda consultar para poder entender más a fondo este tema, aunque seguiremos comentando más cosas. Desde luego, yo les recomiendo que si surge algún tipo de interés por la química prebiótica, pueden entrar en nuestro grupo, como has dicho antes, y en particular mis jefas, tanto Marta Ruiz como Eva Mateo, son unas absolutas fuera de serie en la química prebiótica, o sea que los recomiendo mucho si están interesados que busquen a estas 2 personas. Fantástico. Bueno, vamos a otra pregunta así sencillita también para empezar e ir calentando, que es ¿qué tipo de moléculas o reacciones crees que son clave para entender el origen de la vida? Otra pregunta muy compleja y muy amplia y muy buena. Voy a intentar resumírtela lo mayor que pueda y llevármela a mi terreno. Desde mi punto de vista, yo me centro en las polimerizaciones de cianuro, de HCN, ¿no? Digamos que son estudios, basándonos en estudios previos que ya existían, ¿no? Tanto de grandes investigadores como Oparin o Haldane o Miller o Urey, en fin, muchos de ellos, tanto Joan Oró, ¿no? Un científico español brillante en el que está basada gran parte de la teoría de la panspermia y de mucha investigación prebiótica, ¿no? Pero te diría que a pesar de que nosotros nos centremos en polimerización de cianuro, ¿no? Y cómo tener ciertas moléculas en presencia de ciertos ambientes que simulamos, yo me centraría sobre todo en esas primeras moléculas que son un fingerprint, una primera huella que nos dan una hacia dónde van las cosas, ¿no? Pues como te he mencionado, desde aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares, lípidos, todo este tipo
de moléculas, ¿no? De grupos moleculares, ¿no? Por no entrar en particular a moléculas específicas, ¿no? En nuestro caso, como te digo, trabajamos con HCN y también insto a la gente que tenga interés a leer sobre la química del HCN. Es muy compleja, pero si te gusta la química es impresionante. O sea, que te diría básicamente detectar esas primeras moléculas que pueden dar lugar a pasos sucesivos que son los que conocemos, ¿no? Como lo que nosotros llamamos vida, ¿no? Eso es para mí como yo lo veo y lo que me parece a mí lo más interesante, ¿no? Eso en lo que es una simulación de laboratorio, ¿no? Luego ya si vas, pues, investigación planetaria, pues bueno, en el caso de Encélado, el interés que tenían en mi grupo era detectar fósforo, ¿no? Y también, pues, trazas de agua, de algún tipo de metal como sodio, en fin, muchos casos. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante todo esto que comentas. No hay. Supongo que no tenemos tiempo suficiente para poder explicarlo todo con mucho detalle, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas sencillas y a medida que vayamos avanzando vamos a ir haciéndolo un poco más complejo y contando más detalles, más preguntas más técnicas, ¿no? Y Estupendo. entonces, bueno, lo que comentas es un poco cómo se originó la vida en la Tierra y cómo se ha podido originar en otros lugares, si es que se ha originado. Y sobre todo lo más importante, como no podemos viajar en el tiempo ni poder ir a ese momento donde encontrar o poder analizarlo allí in situ en ese marco espacio-temporal, ¿no? Ujú. Te quería preguntar sobre la importancia que tienen los experimentos en ambientes simulados, como son océanos o atmósferas primitivas, para poder descubrir cómo empezó la vida, ya que no podemos ir a ese momento de la historia. Exactamente, como bien dices, ojalá poder, ¿no? Y nos daría, pues, la información instantánea al momento, ¿no? O como cuando se están planteando ciertas misiones para ir a Marte, evidentemente, un muestreo en Marte nos va a dar mucha más información que todo lo que nosotros hagamos como una simulación, ¿no? Pero las herramientas que tenemos son las que tenemos, ¿no? Y yo la importancia que veo, te diría varias cosas. La primera es, estamos simulando ciertos ambientes basándonos en lo que pensamos que ocurrió, ¿no? Y en datos que tenemos y en medidas que hemos hecho, en fin, en muchos estudios. Hay una bibliografía muy grande, es un campo muy nuevo, pero hay mucho estudio hecho. Y estas simulaciones nos dan una idea muy, muy, muy acertada de lo que pudo haber pasado. Nunca es absolutamente verídica, ¿no? Porque no lo sabemos. Pero son muy exactos, digamos, nos dan cierta información muy buena, ¿no? Incluso nos cuadran ciertas hipótesis o cuando se plantean nuevas hipótesis. Es difícil plantear un nuevo experimento, pero hay muchos ejemplos de gente que lo ha hecho antes y la verdad son magníficos, ¿no? Eso y por otro, porque también te ayuda, en el caso de que no des con la idea que tú tenías pensada o con el objetivo, te ayuda a plantear un nuevo sistema que por qué no pudo haber pasado, ¿no? Es otro sistema que también estudias, en el que comprendes su química, ciertos productos nuevos que dan lugar, que antes no estaban dando lugar después con las reacciones que estabas llevando a cabo, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final nunca es conocimiento que se desperdicia, nunca es conocimiento en vano, siempre es algo que obtienes y para mí los experimentos de simulación son la clave de entender el proceso, tanto si sabemos qué pasó como no pasó, ¿no? Porque tenemos que ser capaces de demostrarlo. Primero en un sistema cerrado y luego ya veremos, ¿no? En un sistema biótico y luego ya veremos cómo somos capaces de demostrarlo. Sí, porque además estamos hablando de algo que tardó millones de años en ocurrir o muchísimo tiempo, entonces poder... no disponemos de todo ese tiempo para poder ver cómo fueron reaccionando de manera espontánea todas esas moléculas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que por mi parte también creo que es importante disponer de estos ambientes simulados, de hacer estos experimentos para poder acelerar ese proceso e intentar entender mejor cómo ocurrió todo. Exactamente. No los Bueno, puedo decir mejor. bueno, pues ahora vamos a preguntar sobre qué impactos tienen los estudios de Marte o las lunas heladas en lo que sabemos de química prebiótica. O sea, por qué se estudian estos lugares para avanzar en el conocimiento de química prebiótica. Pues lo primero de todo es que son, digamos, pongo comillas, lugares cercanos a la Tierra, ¿no? En el caso de Marte es, digamos, casi un planeta hermano, ¿no? Cabría pensar por qué no, ¿no? Estando tan cerca, ¿por qué en Marte tenemos
lo que tenemos y en la Tierra tenemos una cosa distinta, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Aparte, bueno, las cosas evidentes de que ahora mismo en Marte no hay atmósfera, han pasado ciertos procesos que en la Tierra no, o sí, no estamos totalmente seguros, o el orden, ¿no? Pero necesitamos o queremos saber información sobre Marte, ¿no? Para conocer más, pues sobre todo esto, ¿qué ha pasado en Marte, ¿no? ¿Por qué estando tan cerca, por qué cambia tantísimo las condiciones, ¿no? Cuando son planetas que tienen ciertas similitudes, es más pequeño, bueno, en fin, ciertas cosas diferentes, ¿no? Y digamos que es muy interesante, ¿no? Es el planeta vecino, entonces siempre hay como esas ganas, ¿no? De entender qué está pasando en Marte, qué hay ahora en Marte, e incluso pues las misiones que están ahora, ¿no? En orden y en marcha, pues como por ejemplo tenemos el Perseverance allí tomando muestras, ¿no? Nos están dando mucha información y cada vez más información, ¿no? En este caso lo tenemos en el cráter Jezero y cada vez hay más y más información que está literalmente demostrando hipótesis que llevan muchos años propuestas. Y esto es muy interesante, ¿no? Entonces, al final, esta exploración planetaria, ¿no? En este caso Marte, que nos ayude a comprobar hipótesis o generar otras nuevas, al final es en lo que se basa todo la ambición y el conocimiento humano, ¿no? De descubrir el porqué, ¿no? El porqué de las cosas, por qué aquí sí, en el otro lado no, ¿no? Y en el caso de las lunas heladas, eh, hay muchas cosas que interesan, ¿no? Pero te diría, desde mi punto de vista y lo que yo he aprendido tanto en el CAP como en JPL, que el principal objetivo es el agua y los orgánicos en esas lunas heladas, ¿no? Se sabe que hay agua y el agua no abunda en el sistema solar, ¿no? Ya nos gustaría a todos, ¿no? Pero se sabe que son lunas que hay agua y se quiere saber si dentro de ese agua o de ese, por ejemplo, en el caso de Europa, ese océano interior que tiene, sería impresionante. Imagínate que la misión Europa cuando llegue, me parece que es en 6 o 7 años, creo, no sé decirte, hablo de memoria, pero antes del 2030 creo recordar. Tú imagínate que nos da información de algún tipo de, no sé, de algún tipo de microorganismo vivo o de algún compuesto orgánico que también tenemos en la Tierra, ¿no? También es una información muy valiosa, ¿no? El poder hacer estas cosas. Entonces yo creo que estos estudios son altamente importantes, ¿no? Y que nunca hay que dejarlos de lado porque al final, como te he comentado antes, toda la información que obtienes es muy válida, ¿no? Tanto para algo inmediato como para una investigación a la larga, ¿no? O sea, que yo esté trabajando con hipótesis que se plantearon, por ejemplo, hay un artículo muy interesante del investigador que te he mencionado antes, ¿no? Frank Posberg, de 2008, que es una hipótesis que a día de hoy tiene sentido. Entonces, esto es impresionante, ¿no? Y que esto siga, ¿no? Y que se lleve a cabo una idea en 2008 y estemos en 2024, ahora 2025, pero en 2024 se lance una misión que vaya justo a explorar, es impresionante, o sea, es algo espectacular, ¿no? Entonces, para mí ahí reside la importancia, ¿no? De estos estudios. Sí, o sea, al final la ciencia va despacio porque el lazo, por ejemplo, que comenta desde 2008 hasta 2024 que se lanza la misión, es un tiempo grande, pero al final hay muchas cosas que hacer previas a lanzar una misión, hay muchas investigaciones que hacer previas en un laboratorio y después llenar una nave con una sonda con instrumentación que sea capaz de detectar eso que has previsto en los laboratorios, ¿no? O sea, al final eso Exacto. requiere de muchísimo tiempo, muchísima colaboración, muchísima financiación y bueno, y al final, pues como dices, sí, ojalá cuando esa misión llegue a Europa y nos pueda dar indicios de ciertas moléculas que estén presentes en la Tierra o que pertenezcan a organismos vivos o que sean precursoras de moléculas que pertenecen que están dentro de los organismos vivos que hay aquí en la Tierra, pues la verdad es que sería algo bastante Sería impresionante. espectacular, eso sería algo increíble, Y la aunque verdad. haya pasado mucho tiempo, habrá merecido la pena todo el esfuerzo, el trabajo de todas esas personas durante tantos años para poder llegar a descubrir a Exactamente. descubrir eso. Todo estudio científico, toda hipótesis científica, todo trabajo nunca es en vano, siempre vale para algo. Eso es algo que hay que tener claro siempre, tanto en investigación espacial como en cualquier otro tipo de investigación. Es importante que la sociedad se vaya dando cuenta de esto, de que al final las investigaciones científicas llevan mucho tiempo, pero dan lugar a descubrimientos muy importantes,
tanto en espacial, como en sanitario, como en alimentación, como en todas las ramas de la Eso es. ciencia, porque no puedes descubrir, por ejemplo, la cura a una enfermedad de la noche a la mañana. Hay muchos procesos que intervienen. Primero tienes que analizar, por ejemplo, todo qué es lo que está causando esa enfermedad. Después encontrar, pues a lo mejor, cuál es el procedimiento, si es genético, si es por ambiente, o ver cuál es lo que lo está causando. Y a partir de ahí, pues ir desarrollando o fármacos o tratamientos de otro tipo, que sean físicos o químicos, para poder tratar una enfermedad, y eso lleva muchos años, muchas investigaciones, muchos grupos diferentes, porque cada uno está especializado en una cosa. Y al final la investigación espacial también nos puede dar solución a muchos problemas que tenemos en la Tierra, o por lo menos en el, digamos, en el peor de los casos, poder entender un poco más sobre cómo estamos aquí, cómo están formados los organismos vivos, y eso también a la larga puede solucionar muchos problemas de biodiversidad, sobre todo ahora con el tema de contaminación de plásticos. A lo mejor se encuentran compuestos químicos que son capaces de degradar esos plásticos. Si no es aquí en la Tierra, puede ser fuera. Al final yo creo que lo que la sociedad necesita de ver es que todo es importante, todo es necesario, y que al final se haga un poco de presión social para que se invierta más, porque al final más inversión significa que hay más gente trabajando en ello, y por lo tanto, dentro de lo posible, podríamos acelerar un poco los tiempos de los que estamos hablando, que son bastante largos. Eso es, exactamente. Y todas las investigaciones están conectadas. Fíjate, por ejemplo, sin ir más lejos, conocerá a todo el mundo, imagino tú también, seguro, a Sara, ¿no? A Sara García, nuestra astronauta, Hmm. una investigadora que investigan en cáncer en el CNIO, ¿no? Y es impresionante. Dices, wow, cómo está conectado todo al final, ¿no? Una investigación que se centra eso, pues en oncología, ¿no? En detectar ciertas moléculas para poder curar el cáncer, ¿no? O tratamientos. Y ese estudio también va a poder aplicarlo una vez que esté allí, ¿no? El poder, esos experimentos, también todo sirve al final. Es lo bonito de la ciencia, que todo está relacionado y es conocimiento, y el conocimiento nunca estorba. No, tarde o temprano va a solucionar algún problema de la humanidad, o sea que... Exacto. Bueno, pues vamos a dar un salto de espacio. Vamos a, en vez de hablar de lunas heladas y Marte, vamos a hablar de estos meteoritos o asteroides que se han encontrado, ¿vale? Ujú. Y qué relación tienen los compuestos prebióticos que se han encontrado en estos asteroides con tu investigación. Pues nosotros en nuestro laboratorio, nosotros trabajamos con minerales que simulan ambientes marcianos en este caso, ¿no? Que los tenemos en la Tierra, y también pues por medidas que ha hecho el Perseverance y otros rovers, sabemos que están en la superficie marciana, ¿no? Que son parte de, pues desde simulantes de regolito marciano hasta pues algún mineral como podemos tener aquí, como la sílice, ¿no? O el carbonato, en fin, carbonato cálcico, en fin, compuestos de magnesio, de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al trabajar con compuestos que, digamos, simulan, pero están aquí en la Tierra, pues obtenemos una información muy válida, ¿no? Pero ¿qué pasa que la diferencia con un meteorito, por ejemplo? ¿No? Un meteorito es algo que ha venido del espacio, ¿no? Puedes saber más o menos de dónde, pero ha venido del espacio, ¿no? Entonces, todo lo que trabajes con ese compuesto, con ese meteorito, nunca lo ha hecho nadie, ¿entiendes? La información que da es absolutamente válida, porque puede valer para algo o no tener mucha relevancia en tu investigación, pero te está dando algo que no sabías, ¿no? Ya sea pues desde que contenga algún trazas de algún compuesto que tenemos en la Tierra, ¿no? Que sea común en la Tierra, quiero decir, pues por ejemplo un hierro, ¿no? O meteoritos metálicos o meteoritos carbonáceos, en fin, muchos tipos de los que hablamos, ¿no? De hecho, hay ciertas investigaciones muy interesantes de algún compañero que conocerás, Pablo, que estuvo en la Antártida, y también pues trabajaron con restos de hielos, ¿no? Y con muestras de hielos, pues también hay investigaciones y campañas que van a buscar meteoritos, pues ya sea desde el propio meteorito para detectar qué hay en él, o para trabajar con él químicamente, para obtener algún tipo de compuesto, ¿no? Para generar algo, ¿no? Entonces, al final, toda la información que vamos a obtener en un meteorito siempre es muy válida. Y decir básicamente algo que no sabías. Eso siempre es así, ¿no? Porque si tú coges, pues lo que hemos dicho, un carbonato, ¿no? Pues sacar información muy relevante, pero hay mucha gente estudiando qué pasa con un carbonato, ¿no? Hay un conocimiento muy bueno, muy grande, muy amplio. Y esto es impresionante.
pero a la hora de trabajar con un meteorito la cosa cambia, ¿no? Hay ciertas misiones espaciales, por ejemplo, la JAXA, pues con Ryugu creo que fue, pues tienen ahí una información muy válida, ¿no? Que en algún momento compartirán con el resto y empezaremos a trabajar con ello, ¿no? Y esto, pues, al final es impresionante, ¿no? La cantidad de información que puedes sacar de un pedacito de roca que viene del espacio, ¿no? O sea, es impresionante. Desde moléculas que hay aquí, que bueno, hay ciertas teorías, luego si quieres lo comentamos, como la panspermia, ¿no? Que dan lugar a cierta, que se cree, ¿no? O se hace una hipótesis donde se piensa que a lo mejor cierto material que llegó en un meteorito, por ejemplo, un asteroide, pues no estaba aquí antes, ¿no? Y eso es lo que ha desencadenado ciertas reacciones, ¿no? Porque que tú encuentres un compuesto en común con la Tierra en un meteorito te da que pensar, te da que decir, esto está aquí porque ya estaba o vino de otro sitio. Entonces, todo esto es muy interesante. La investigación de meteoritos y asteroides es, para mí, ahora hoy por hoy es un campo absolutamente nuevo, ¿no? Que me encantaría explorar. Pero bueno, ahí, si la gente tiene interés en el CAP, tienes, otra vez vuelvo a mencionar el CAP, absolutos expertos en la materia, o sea que pueden echar un ojo. Sí, pondremos todos los enlaces a los dos centros de investigación en los que has trabajado, los pondremos en la descripción para la gente que tenga curiosidad y quiera saber más, pues pueda obtener información o incluso contactar con profesionales expertos o leer sus artículos científicos de sus investigaciones. O sea que por eso que se Pues, queden tranquilos los espectadores que van a tener toda esa información disponible. Bueno, pues vamos a ir con preguntas un pelín más avanzadas, ¿vale? Para explorar retos y el futuro. Vamos a ir un poco más allá. Primero quiero saber cuáles crees que son los retos más grandes a la hora de investigar en química prebiótica. Y luego también de si puedes darnos unas pinceladas de cómo crees que avanzarán en la próxima década, hacia dónde crees que irán dirigidos los esfuerzos. pues para mí, desde mi punto de vista, uno de los mayores retos en prebiótica, ¿no? Tanto lo que realizo en el doctorado como lo que me gustaría realizar en un siguiente postdoc, es trabajar con moléculas o compuestos que puedan dar lugar a otros compuestos, a otras moléculas, bimoléculas, que nos den cierta información, digamos, sobre qué ha pasado aquí y por qué no ha pasado o no está pasando, ¿no? en otros ambientes, ¿no? Eso es lo que particularmente más me interesa a mí, ¿no? Pero hay mucha investigación relacionada con, pues, todos los cuerpos planetarios donde haya agua, donde se cree que puede haber cierta materia orgánica, ¿no? Y ver por qué está esa materia orgánica ahí, ¿no? Hay mucho interés también en Marte, siempre está ahí, ¿no? Ahora se van a retomar ciertas a la Luna, habrá muchos estudios pues, de muchos tipos de cosas que se lleven a cabo, ¿no? Pero si tuviese que quedarme con una constante ahora es el boom de las lunas heladas. Ahora nos esperan unos años donde se va a hacer mucha investigación en lunas heladas. Yo creo que Marte va a ser una constante. Es algo que no hay que perder, hay que mantenerlo. La investigación en Marte es muy, muy interesante y nos va a dar mucha información próximamente, en los próximos años. O sea que yo diría que esos dos, en la próxima década, se seguirá implementando la investigación en el planeta marciano y también en las lunas heladas, ¿no? En este caso, pues, como te he comentado antes, tanto obtener datos de la misión Europa como si finalmente se lleva a cabo la misión Encélado, también si se plantea una misión Encélado, ¿no? O sea, bueno, es un buen resumen de cómo ves el futuro de este tipo de misiones. Y luego, otra pregunta que quiero hacer para ver todo eso es, ¿cómo conecta tu investigación con los posibles ambientes prebióticos de Marte o las lunas heladas? ¿Y qué impacto crees tú que podría tener tus investigaciones en el conocimiento científico? Pues, por ejemplo, en el caso de Marte, nosotros estamos intentando simular un ambiente marciano, ¿no? Digamos, llevar a cabo reacciones de polimerización que sabemos que ocurrieron en la Tierra, que dieron lugar a la vida en la Tierra y que pueden haberlo hecho en Marte, pero no sabemos qué ha pasado o si no pasó. Y lo estamos llevando a cabo con material que sabemos que está en Marte, ¿no? Entonces lo estamos simulando, pero sabemos que es material que está en Marte. Y estamos intentando ver cómo se conserva la materia, cómo afecta la presencia de estos compuestos en presencia de materia orgánica, si una vez que los analizamos, por ejemplo, con técnicas como cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas, nos dan cierta información como ciertas biomoléculas, si somos capaces de detectar aminoácidos, de cuantificarlos, si esos aminoácidos forman cadenas, si podemos llegar a obtener un péptido, todo este tipo de información, ¿no? Es lo que veo yo, un poco la relación de mi investigación con Marte. Y en el caso de las lunas heladas, que ha sido pues más corto, ¿no? He estado 4 meses trabajando con ellos, seguimos trabajando
remoto, ¿no? Pero no es lo mismo porque nunca estás allí. Te diría que también se está centrando mucho, por lo menos lo que yo hacía en la investigación y en el estudio del fósforo, en entender el fósforo, ¿no? El fósforo es una molécula muy compleja, muy compleja. La química del fósforo es muy difícil, pero es espectacular. Si te gusta la química, es brillante, ¿no? Porque da una información, no puedes imaginarte, es impresionante, ¿no? Entonces, en este caso te diría que, por ejemplo, en el caso de Encélado, la investigación va a seguir guiándose por el fósforo y el agua. Y en Marte, en nuestro caso, hay muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que simplemente quieren medir orgánicos, grupos que se interesan en si se puede detectar un orgánico, un carbonato, que haya un carbonato en un ambiente supone que haya podido haber agua, en fin, ciertas cosas, ¿no? Porque hay muchos, desde geólogos hasta físicos trabajando en Marte, ¿no? En el estudio de Marte. En nuestro caso va por ahí, ¿no? Por entender un poco, intentar simular las condiciones que nosotros sabemos que han pasado aquí y hacerlo allí y ver por qué no está pasando o por qué no ha pasado, ¿no? Eso es un poco donde se centraría mi interés y mi investigación, yo creo. Bueno, pues así es un poco, la verdad es que es muy interesante el hecho de que estéis avanzando tanto en ese campo. Y luego también me gustaría recalcar el hecho de que al final en tu grupo, por ejemplo, ¿cuántas personas estáis? Ahora mismo en química prebiótica, ahora mismo estamos, me parece que somos 5 personas o 4 personas. Y en JPL creo que éramos del orden de 10 o 8 o 10 personas, sí. O sea, a mí lo que me fascina, lo que me parece increíble es que al final, con un grupo tan reducido, entre comillas, de personal científico, se esté avanzando tanto y se estén haciendo cosas tan fundamentales. Se está avanzando a un ritmo bastante rápido, porque al final todos estos descubrimientos, aunque las misiones tarden más, todos estos descubrimientos previos pues que pueden tener una media de un año o 2 años o cuánto crees tú que... Pues en nuestro caso, cada vez que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque no tuviste un tiempo, compartiste un tiempo trabajando allí con nosotros, ¿no? Y tú has podido ver que, pues, nuestra investigación, desde que se plantea la hipótesis hasta que podemos hacer el proceso sintético, puede ir desde meses a años, ¿no? Entonces, al final, pues, cuanta más gente trabaje, ¿no? Y más el grupo funcione, pues más rápido será. Y desde que se obtienen ciertos datos de valor hasta que sale una publicación de impacto donde podamos demostrar lo que hemos hecho, ¿no? La comunidad científica lo acepte, puede pasar, pues igual, desde muchos meses a un año largo. O sea, al final es eso, que se están haciendo descubrimientos tan importantes y relevantes en espacios de tiempo, vamos a Muy cortito. decir, Para la gente que no haga ciencia y no sepa cómo va esto, publicar es, digamos, el objetivo principal en ciencia, ¿no? Porque hay que demostrar a la comunidad lo que estás haciendo y que no te lo quite otro, ¿no? Pero los tiempos deberían ser más largos, ¿no? Si tuviésemos la facilidad de poder trabajar con calma, nadie iría tan rápido y se trabaja a una velocidad muy de vértigo, ¿no? Aunque oigáis o suene 1 o 2 años y pensáis es mucho, no es nada, se pasa en un pispás, es un trabajo duro, muy bonito, pero exige mucha demanda mucho. física y mentalmente. Al final estás de arriba para abajo, tienes mil cosas en la cabeza. Muchas veces pasa también que cuando tu jornada laboral acaba, pero por las tardes estás en tu casa y sigues La pensando, cabeza dando muy vueltas, porque al final es algo que te apasiona, algo que te llena, ¿no? Y sí, como que te cuesta un poco separar el hecho de tu trabajo por la mañana a tu vida fuera del trabajo, ¿no? Pero al final yo creo que eso es algo que también se debería de enfatizar, de poder ofrecer a técnicas o ayudas en salud mental para gente que se dedica al mundo de la ciencia, porque sí que es verdad que hay datos o hay estudios que han demostrado que muchos estudiantes de doctorado y de investigadores principales, etcétera, se someten a una carga de estrés muy alta por el hecho de eso, de tener que estar siempre produciendo, de hacerlo lo más rápido posible y eso hace que el número de personas que sufren ansiedad o depresión en estas carreras científicas sea más elevado que en otras áreas en otros trabajos, ¿no? ujú, Entonces yo desde aquí, o sea, me gustaría, pues eso, que
resaltar la importancia de que haya profesionales de la salud mental, incluso desde mi punto de vista, en centros de investigación, yo creo que debería haber por lo menos un psicólogo que estuviera en cada centro de investigación, pues de la mano, asistiendo o ayudando a todos esos estudiantes de doctorado, investigadores o personal técnico que esté allí en los centros de investigación, pues para ayudarles a intentar que este estrés y ansiedad que lleva esta carrera les afecte lo menos posible a su vida personal, ¿no? Que Eso es. intentemos que se quede ahí un poco en el trabajo, el intentar tal, pero que luego puedan seguir disfrutando de la vida en todos sus aspectos, aunque entiendo que si es algo que te apasiona, sacarlo de tu mente y no pensar en ello es complicado, pero bueno, intentar buscar un equilibrio es No lo que se yo convierta pienso. en una carga, eso es. Bueno, Y tú tuviste la suerte también, ¿no? Cuando, y como yo, ¿no? De participar en estas jornadas que estamos organizando en el CAP, ¿no? Y la verdad, esto es, nosotros, tanto Pablo como yo, os podemos decir que es algo que debería hacer cualquier centro de investigación, ¿no? Dar a conocer pues, problemas que lo que ha comentado Pablo, que van desde la preocupación de un IP hasta la preocupación de un estudiante de prácticas de carrera. Que, para sentir que tienes un respaldo detrás, ¿no? Y que la ciencia no tiene que ser la carga nunca de tu trabajo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que lo haces porque es tu pasión, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esto que dice Pablo. sí, a ver si tenemos suerte y con el tiempo empiezan a aparecer esta figura de personal psicológico en centros de investigación para que ayude a gestionar a todas las personas, porque al final son muchísima gente las que puede haber en un centro de investigación y qué menos que haya una persona a la que puedan acudir para poder solventar situaciones de estrés, ¿no? Eso es. Y bueno, vamos a dejar un poco de esta parte, ya hablaremos al final un poco del, pues del paradigma de la ciencia en este país. Supongo que tendremos al final un trocito para hablar de esto. Y ahora vamos a empezar ya con una parte más técnica, más específica. Ahora aquí la cosa se va a empezar a poner más densa porque las preguntas que tengo preparadas quizá conlleven de ciertos tecnicismos. Así que bueno, te pido que, o sea, contestes con la rigurosidad científica, pero intentes adaptarlo un poco para que lo pueda llegar a entender todo el mundo. Sé que son preguntas complejas, Perfecto. pero bueno, lo dejo en tus manos y vamos allá. Lo primero que tengo es preguntarte qué compuestos prebióticos podríamos encontrar en Marte o en los océanos de las lunas heladas como Europa y Encélado. Muy buena pregunta. Pues mira, voy a empezar por el final, por las lunas heladas. Para mí, se podrían encontrar desde las hipótesis planteadas muchos, ¿no? Pero para mí los principales serían aquellos compuestos, ¿no? Pues por ejemplo, desde carbonatos, ¿no? Que nos puedan dar una señal de indicarnos que ha habido agua ahí, ¿no? En el caso de las lunas heladas sí que sabemos que hay agua, ¿no? Pues desde encontrar orgánicos principales, ¿no? Pues ya sea carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, compuestos derivados de estos elementos, ¿no? Detectar ciertos compuestos que sabemos que tienen un origen prebiótico o un comportamiento en química prebiótica que da lugar a otros compuestos, ¿no? Que generan vida como los tenemos en la Tierra, ¿no? Todo este tipo de compuestos, ¿no? El absoluto culmen sería, pues imagínate en Europa detectar algún microorganismo. Eso sería, vamos, el acabose absoluto, eso sería impresionante. Eso sería para mí el top. Pero si esto no fuese posible, pues la detección de orgánicos, ¿no? La combinación de orgánicos, desde encontrar carbono y nitrógeno, encontrarlos juntos, cadenas carbonatadas, en fin, muchas cosas. Es por decirte así algo, una pincelada. Y en Marte te diría también, ya se está detectando la presencia de carbonatos, ¿no? La presencia también puede ser muy importante de sulfatos, de compuestos que tenemos en la Tierra, ¿no? En fin, minerales, todo este tipo de cosas, ¿no? Para que, digamos, si pudiéramos encontrar unas ciertas pinceladas de que esos compuestos de verdad están ahí porque se han conservado en el tiempo y son indicadores de que hubo agua y podría haberla o trazas de algo, ¿no? Eso sería impresionante. Y también la detección de orgánicos, evidentemente, ¿no? Porque para eso estamos haciendo nuestra investigación, para generar ciertos orgánicos que luego se calibren los rovers que vayan, ¿no? Y sean capaces de medirlo. En particular, pues, por ponerte un ejemplo, nosotros, antes de trabajar yo con JPL, estuve en un grupo en 2023, estuve unos meses en un grupo de investigación impresionante, muy potente en Málaga, que se llama UMA Laser Lab, y fui a aprender la técnica LIPS, que es espectroscopía láser de inducción por plasma, ¿no?
Y es una técnica que iban a introducir en el Perseverance. Al final no entró, está prevista para que esté en ExoMars, veremos si ExoMars llega a buen puerto o no, pero es una técnica que, digamos, los límites de detección hasta ahora no son tan rigurosos ni tan bajos como técnicas que llevan años y años y años, ¿no?, en la investigación espacial, como infrarrojo y Raman, ¿no? Entonces propusimos a este grupo trabajar con nuestros compuestos, ¿no? Y generamos unos compuestos dentro de toda la gama y la variedad de compuestos que hemos hecho, que sabíamos que la cantidad de orgánico era ínfima, era muy pequeña. Entonces queríamos poner al límite LIPS y ver si era capaz de detectar esa materia orgánica, ¿no? Y pudo. Entonces, esto también va a servir para una calibración, ¿no? Para cuando se lleve a cabo la misión Mars Sample Return, MSR, si se introducen estos datos, ¿no? Se ha detectado orgánico con lo mínimo que había y la máquina, el LIPS, el láser ha sido capaz de detectarlo, ¿no? Esto es muy importante, porque esto va a pasar en Marte. En Marte no vamos a encontrar 1 kilogramo de materia orgánica. Ojalá, no va a pasar. Va a haber trazas adheridas a compuestos que ya sabemos que están. Entonces, si somos capaces de detectar estas cadenas de carbono, de nitrógeno, de fósforo, etcétera, etcétera, es un avance espectacular. Y creo que esto va a pasar y lo vamos a ver en los próximos 10 años. Estoy absolutamente seguro. Buah, eso podría desestabilizar mucho de las cosas que se tienen por sabida ahora, de que, bueno, podría incluso afirmar de que en Marte hubo vida en el pasado, o sea que... Eso sería espectacular. Si pudiésemos demostrarlo, hasta ahora no hay esto que quede muy claro, no hay absolutamente ninguna evidencia de que haya habido vida. Hay hipótesis, pero no hay evidencias. Esto sería, wow, para mí, para toda la gente que trabajamos en este campo, sería pues, espectacular, la verdad. Bueno, para eso y para al final el sentimiento de la humanidad de si estamos solos en el universo, también yo creo que les podría dar un poco de perspectiva de que probablemente no estamos solos, a lo mejor ahora sí, pero de que hubo alguien que estuvo que ha habido vida más allá de la Tierra y que... Claro, también hay que citar que cuando hablamos de vida, la gente entienda, no nos referimos a vida como nosotros, ¿no? Eso, estamos hablando de vida, ¿no? De cualquier biomolécula que está presente en algún sistema vivo, ¿no? Desde algún aminoácido, un compuesto orgánico que sabemos que ha dado lugar a algún microorganismo, algún virus, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. A Sí, esto es a lo que nos referimos. nada de imaginarse a un muñeco verde con 5 patas ni nada de eso. Esperemos que no, ¿eh? Yo sinceramente espero que eso no pase. Eso en las películas y ya está. Eso Pero es. por ahora eso queda descartadísimo. Bueno, pues vamos con otra pregunta, que es ¿qué marcadores químicos busca la investigación para identificar procesos prebióticos o biológicos en Marte y las lunas heladas? Pues, por ejemplo, por generalizarlo un poco y no ser tan específico al detalle, te diría que es muy importante la detección de lípidos, la detección de cadenas carbonatadas largas, de carbono muy largas, ¿no? Pues, que haya carbonatos, haya grupos TH, en fin, lo que sería un lípido, ¿no? También ácidos carboxílicos, si pudiera ser de cadena terminal, ¿no? O, en fin, la detección también de aminoácidos, eso sería muy importante, ¿no? Porque se han detectado en el medio interestelar, ¿no? En las nubes interestelares, ¿no? Pero de detectar los adheridos a compuestos, ¿no? A los restos de microorganismos que pudieron estar vivos, ¿no? En plan, ese tipo de marcadores serían los que para mí serían importantes, ¿no? En el caso de Encélado o Europa, las lunas tanto de Júpiter como Saturno, pues tendríamos Europa en Júpiter y Encélado en Saturno. Yo diría que todo lo que esté asociado a algún tipo de resto de posible vida, ¿no? Asociado pues al agua que encontremos allí, al hielo, a compuestos orgánicos básicos, ¿no? Como los que tenemos en la Tierra. Esos creo que serían los importantes. Bueno, y ahora pues vamos por ejemplo, una de las hipótesis del origen de la vida en la Tierra fue que aquí ocurrió en fuentes hidrotermales, aprovechando la energía del, de la Tierra, ¿no? La temperatura del magma para poder facilitar, hacer de catalizador de esas reacciones químicas y Ujú. utilizando el agua como disolvente. La pregunta es si podrían ambientes como estas fuentes hidrotermales en Marte o en los océanos de las lunas heladas ser clave para la química prebiótica. O sea, pongámonos en perspectiva que Marte en el pasado tuvo agua. Entonces, no me refiero a Marte ahora, sino fuentes hidrotermales en el pasado de Marte y actualmente en los océanos de estas lunas heladas.
Pues en el caso de que esa hipótesis fuese cierta y se descubriese, absolutamente, ¿no? Las fuentes hidrotermales son un, un mecanismo, vamos, y un must, digamos, ¿no? Es un indicador de que ahí se ha generado vida, desde luego. Sería espectacular. En el caso de, por ejemplo, Europa, la luna helada, hay una brecha muy grande, ¿no? Que es donde, si tenéis interés para ver en qué consiste la misión Europa, os insto a que lo hagáis porque es impresionante. Lo podéis ver hasta en YouTube. Podéis buscar como NASA JPL Europa o Morgan Cable NASA JPL Europa. Vais a ver el artefacto que han creado, ¿no? Y lo que pretenden hacer con eso, cómo va a entrar. Es como un robot serpiente que va a entrar entre las brechas de hielo, ¿no? Para intentar entrar al océano y mandar una medida de lo que detecte, ¿no? De ese agua, ¿no? No es un ambiente hidrotermal, pero al final está liberando gas, ¿no? Está liberando vapor de agua. Entonces, al final tiene un mecanismo que de lejos y entre comillas tiene ciertas similitudes, ¿no? Y esto pues sí que podría ser cierto, evidentemente. En el caso de que la hipótesis, como planteas, fuese real, absolutamente, Pablo. Vale, y ahora vamos con el tema de la radiación. Hemos hablado de las fuentes hidrotermales como posible origen de estas moléculas o de esta química prebiótica, pero ahora vamos a ver si la radiación en Marte o estas lunas heladas afecta de alguna manera la conservación de estas moléculas y en el caso de que se pudieran conservar a pesar de la radiación que reciben, pues cómo podríamos detectar estas posibles moléculas o los fragmentos o restos que queden después de que la radiación haya afectado sobre ellas. Pues es una muy buena pregunta y es algo que se sigue planteando a día de hoy de manera constante, ¿no? En cualquier tipo de investigación de Marte, ¿no? De lunas heladas, ¿no? Que la radiación juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, a la hora de buscar ciertos biomarcadores o ciertas moléculas o ciertos orgánicos, por ejemplo, la superficie marciana, hay que tener en cuenta este factor también, que incluso lo que encontramos está afectado por una radiación muy potente que destruiría absolutamente todo si la tuviéramos aquí, ¿no? O sea, ese es el nivel. Entonces, claro, por eso se sigue invirtiendo tanto, ¿no? Y tanta energía y tanta investigación en Marte, porque probablemente si esta radiación no hubiese sido tan fuerte, ¿no? Y no existiese tal cual así, sí habríamos detectado algo, podríamos, o más rápido, ¿no? Entonces, incluso con los estudios que hay de cómo afecta esta radiación a las moléculas que se buscan o en los ambientes que se buscan, siempre hay que tener ese pequeño porcentaje de entender que esa molécula no es exactamente lo que estamos viendo, sino que es un fruto también de los procesos de radiación durante muchos años. Entonces, como mencionas, es un tema muy, muy importante, afecta muchísimo. Y en el caso de las lunas heladas, ahí, en este caso, sé que también existe, no sé si es tan abultado como en Marte, porque no tengo que leer más sobre este tema, pero también imagino que habrá un impacto negativo desde nuestro punto de vista, ¿no? De cómo buscar la conservación de esas moléculas. Sí que es verdad que hay moléculas como los lípidos que se conservan muy bien con la radiación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante buscar estos. Sí, o sea, yo lo que intuyo es que los procesos, o sea, la radiación al final es un proceso físico que puede fragmentar esas moléculas, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que en el caso de que hubiera vida en Marte en el pasado, ha pasado muchísimo tiempo hasta ahora que estamos mandando nosotros las misiones. O sea, ya no es solo que hayan podido recibir una dosis de radiación en 10 años. Es que estamos hablando de que han sufrido unos procesos físico-químicos incluso durante miles y miles y miles de años que han ido transformando a lo mejor las posibles moléculas prebióticas que había o posibles moléculas biológicas que hubiera ya no van a ser nada parecido a lo que fue en su momento. Esa radiación las habrá desintegrado por completo o transformado en otras cosas con las que nosotros ya no podemos detectar cuál es la molécula originaria de la que partió esa reacción físico-química, ¿no? Supongo Exacto. que por eso, o sea, voy a adelantar un poco, las misiones que están en Marte intentan coger muestras de debajo del suelo, ¿no? Porque al final, digamos que esa capa de minerales puede hacer un poco de escudo de la Exacto. radiación. Entonces supongo que por ahí es por eso que se cogen muestras del subsuelo. Y tampoco tengo yo mucha más información, pero supongo que también en las lunas heladas, al final esa capa de hielo que cubre el océano, también no sé hasta qué punto, pero también quizá Jugará un pueda, papel de protector, absolutamente, sí. claro, Eso. también puede hacer un poco de solventar esa radiación, ¿no? Que recibe
durante estos miles de años en los que haya podido pasar. Entonces, por eso la misión esta que comentas, de poder intentar introducirnos bajo del hielo para poder analizar las cosas allí dentro, porque si queda algo, es más probable que esté ahí debajo del hielo, que no se encuentre en la superficie porque la radiación lo habrá fulminado. Exactamente, y también es muy importante tener en cuenta que si se detectan estas moléculas que se esperan o estos microorganismos, hay que ver cómo han sido capaces de sobrevivir a esta radiación, ¿no? Entonces también esto es muy interesante. Sí, lo que comentas es que al final los lípidos como que tienen una capacidad un poco superior a soportar la radiación, entonces Y digamos conservar. que conservarse, ¿no? Entonces digamos que encontrar esos lípidos sería lo más probable, ¿no? Porque si por Sería ideal, sería sería ideal. ideal, ¿no? Vale. Y entonces eso, porque encontrarlos nos daría muchas pistas y si han sido, y por lo menos que hayan sido capaces de aguantar hasta que nosotros los encontremos, ¿no? Yo creo que eso es algo a tener en cuenta y muy importante por la consecución de los siguientes años en la investigación espacial. Eso es. Vale, pues ahora me gustaría preguntar, bueno, ya has comentado un poco de LIPS, que es una técnica que se utiliza para la detección de estos componentes. Y una vez que, ¿cómo podemos obtener esa información o generar modelos que nos den información sobre estos cuerpos planetarios? Pues mira, lo primero suele haber misiones, en el caso de las lunas heladas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner los casos, los que tengo más recientes. Hay una misión que se llama Cassini, una misión italiana, que tomó muchos datos, ¿no? sobre Encélado, ¿no? Y sobre la pluma de Encélado, que es, digamos, donde se está liberando ese vapor de agua, ¿no? Que se eyecta, ¿no? Esos granos de sodio, mezclas de sodio con fósforo también, con cierta materia orgánica, con agua, básicamente, ¿no? Se detecta ese vapor de agua. Esta misión aporta muchos datos que luego se van interpretando durante años. Por ejemplo, también las misiones que hay en Marte, ¿no? También van dando datos y tú los vas interpretando constantemente. Todo esto te da una visión de qué necesitas para medir allí, ¿no? Entonces, normalmente los básicos de un rover, por ejemplo, un rover marciano, básicamente es infrarrojo, Raman, espectrometría de masas, técnicas que cualquiera podría usar en su laboratorio, que son básicas, que dan una información muy válida, ¿no? Entonces, la combinación de todas estas técnicas es lo que nos da una visión de que lo que estamos viendo es real y no es un fallo de la medida, ¿no? Entonces, el LIP se pretende que con ExoMars, como te he comentado, se adhiera también a esta combinación de otras muchas técnicas que en global, ¿no? Te van a dar un espectro muy importantísimo, ¿no? Tanto, pues, por ejemplo, si te vas al James Webb, ¿no? Las medidas que hacen, ¿no? Es una combinación al final de datos que tú tienes que interpretar y pues básicamente te dan información de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, yo creo que esas técnicas en exploración espacial al menos son básicas, ¿no? El Raman, el infrarrojo, el LIPS probablemente pronto, la espectrometría de masas, en fin, cualquiera que trabaje con este tipo de técnicas estará familiarizado con ellas. O sea, la complementación de esas técnicas es la que nos da una imagen, digamos, definida Y real, y que real, se ¿no? adapte a lo que estás viendo, exacto. Bueno, Pero pasa igual en un laboratorio, tú lo habrás visto, ¿no? Desde la utilización de una técnica te da una información, la de otra, y si las combinas a lo mejor tienes la imagen global, ¿no? de lo que estás viendo. Por ejemplo, tú que has trabajado en laboratorio más de biomolecular, ¿no? De biología, pues la combinación tanto de un rayos X como, pues no sé, una sí, una cromatografía. electroforesis, una cromatografía, sí, ese tipo de técnicas nos pueden dar la imagen completa de Eso qué es es. lo que estamos viendo. O sea, también, sobre todo porque es importante contrarrestar, o sea, digamos, ver un poco la información que una técnica te da, no puedes simplemente porque esa técnica te dé una información ya tomarla como cierta. Tienes que poner otra técnica que pueda demostrar que lo que estás poniendo en esta otra técnica es cierto. O, en el peor de los casos, hacer réplicas, ¿no? Que se utiliza Exacto. mucho en ciencia de hacer el mismo experimento varias veces, no vaya a ser que el resultado que te haya salido ha sido por una contaminación que has tenido de alguna muestra biológica de tu cuerpo, por ejemplo, una bacteria o un poco de ADN que te haya contaminado en tus muestras, pues por eso se hacen réplicas, ¿no? Para poder asegurarte de que la medición es precisa y que hay respaldo, ¿no? Exacto, que hay una criba de datos, eso es.
Eso es importante porque si no, luego se pueden Rigor sacar científico. informaciones que no son ciertas y los científicos nos basamos en la verdad básicamente gracias a esta repetición de pruebas y a poder contraponer varias pruebas que demuestren que algo es cierto. Eso es. Nos basamos en la estadística y en la demostración de lo que queramos demostrar con estadística. Vale, y ahora vamos a ir al último bloque, que ya son preguntas muy avanzadas, muy avanzadas, ¿vale? Y también es un poco de opinión, ¿no? Son preguntas un poco avanzadas para que nos des la información técnica que tengas, pero también la opinión que tú tienes acerca de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿Vale? desde tu punto de vista, ¿cómo sería posible terraformar Marte o sacar provecho de los océanos de Europa para poder conseguirlo? Wow. Bien, buena pregunta, ¿eh? Pues mira, en el caso de los océanos de Europa, suponiendo que el humano quisiera, digamos, colonizarlo, ¿no? Hacerse con aquello, habría que ver qué hay, ¿no? Qué interesa. En este caso es el agua, es muy evidente, ¿no? Entonces, yo no sé si está avanzado o se ha planteado esta pregunta, probablemente sí, ¿no? Yo lo desconozco, de qué es lo que se buscaría exactamente en una luna helada, ¿no? Aparte de, pero está muy lejos, o sea, habría que crear primero estaciones espaciales para ir de un sitio a otro, ¿no? Que es un poco la idea que se tiene en la Luna, ¿no? Que forme de una estación constante espacial, donde tengamos incluso gente en el futuro, ¿no? Y en el caso de Marte, puede ir desde la aprovechación, perdona, el aprovechamiento de recursos, eh, el nutrirte de, ¿no? De lo que tengas ahí, ¿no? Que incluso, bueno, todos estaréis familiarizados seguramente con la película Marte, ¿no? De Matt Damon. Cómo cultiva, ¿no? Cómo cultiva, no al aire libre, ¿no? Pero cómo cultiva alimentos allí, cómo cultiva patatas, si no recuerdo mal, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Porque a día de hoy no podemos formar una atmósfera, ¿no? Hay ideas como las de Elon Musk que, bueno, yo ni siquiera he leído lo que quiere hacer, pero por resumir un poco, dice que puede generar campos magnéticos con la detonación de bombas nucleares y al final poder generar una atmósfera, ¿no? Yo no sé si esto es posible, la verdad no he leído nada al respecto, pero en fin, habrá quien sepa más del tema. Yo aquí me has pillado completamente en pañales porque es algo que no he llegado a plantearme, pero sí que en algún momento pasará, ¿no? Esperemos, sinceramente esperemos no verlo, ¿no? Que tener esa ambición de colonizarlo, ¿no? De convertirlo en otra cosa que no es más allá del estudio, ¿no? De la no contaminación, más allá del aprovecha de algún recurso o algo así, ¿no? Pero yo creo que sí, que en algún momento esto se planteará. Aunque lleve muchos años, pero yo creo que al final el ser humano es explorador y siempre intentará ir a otros sitios y en caso de que esos otros sitios no sean muy habitables, pues intentar hacerlos mínimamente habitables para poder explorar, que al final el ser humano siempre Se ha llegado a hablar intenta explorar. de crear colonias también, ¿no? En la Luna, en Marte, ¿no? Bueno, esto no sé si lo vamos a ver nosotros, pero que vamos a ver cómo se plantea seguramente. Sí, cómo se llega y se montan las primeras, aunque sea estaciones de investigación, eso seguro. Ahora que seleccionen a 200 o 300 personas y los manden para allá, a la Luna todavía se podría plantear porque no, no está tan lejos. Pero claro, Marte es un viaje de ida con posibilidad de retorno en 2 años. O sea, abandonar a personas 2 años allí a la suerte no creo que sea algo que esté sobre la mesa ahora mismo. No parece lo más sensato, desde luego. Vale, has hablado antes de la teoría de la panspermia, es una teoría bastante interesante, pues coméntanos un poco qué evidencias apoyaría esta teoría entre lo que sabemos de Marte, la Tierra y las lunas heladas. O sea, por qué parece que esta teoría puede llegar a tener cada vez más peso la exploración espacial? Bueno, pues por resumirlo un poco para los que no sepan qué es, la teoría de la panspermia es una teoría que sugiere que la vida en la Tierra se pudo haber originado, eh, pudo haber venido del espacio, por así decirlo, ¿no? Llegado a nuestro planeta a través de un meteorito, un cometa o polvo cósmico, etcétera, etcétera. En sí no explica cómo surgió la vida, pero sí plantea cómo se pudo haber transportado de otro cuerpo planetario, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto eh, sobre todo está basado un poco en que muchos meteoritos tienen cianuro y complejos de cianuro, ¿no? Entonces,
Estos complejos de cianuro en la Tierra son muy estables, pues, por ejemplo, con hierro o con algún tipo de otro metal, ¿no? Pero solo en la Tierra, no se han detectado nunca en ningún otro sitio, ¿no? Y que se detecten en meteoritos también, pues al final genera una cierta duda, ¿no? De cómo es posible esto, que estén en un meteorito y aquí también, ¿no? Entonces, siempre está esta eterna duda, no deja de ser una hipótesis, lo que se plantea de que a lo mejor este material orgánico llegó a la Tierra a través de un asteroide, de un meteorito, y eso es lo que desencadenó ciertas cosas, ¿no? Y por qué antes no se había generado vida y con la llegada de meteoritos, hay una datación, ¿no? En temporal que más o menos indica que con esa llegada es cuando empezó a surgir la vida, ¿no? Esto es una eterna duda, todavía no estamos lejos de demostrarlo, yo creo, pero es una teoría muy, muy potente, desde luego. Sí, porque al final, bueno, sería muy loco pensar, por ejemplo, hay gente que escribe artículos de opinión sobre esta teoría de la panspermia que dice, por ejemplo, si Marte hubo vida en el pasado, ¿quién nos dice a nosotros que a lo mejor pues un fragmento de Marte que salió despedido al espacio pudo acercarse gracias a la gravedad del Sol hacia la Tierra y de una probabilidad de una entre un millón de que justo pasara por aquí, consiguiera caer a la Tierra y como una semilla que germina y da lugar al resto de vida y que al final la vida de la Tierra viniera originariamente de Marte, si es que en Marte hubo vida en el pasado. Bueno, es una teoría Exacto. de opinión que en el caso de que se demostrara, pues sería loquísimo, ¿no? El hecho de pensar de que toda la vida que hay en la Tierra es marciana. Sería una locura, desde luego, sí. Pero bueno, es una teoría más y, por ejemplo, nosotros, lo interesante de esta teoría es todo el proceso químico que envuelve, ¿no? De toda la investigación en la que esto se basa, ¿no? Pues desde los experimentos de Miller, que van previos al planteamiento de esta teoría, ¿no? Hasta uno de los máximos defensores de esta teoría, que es un científico español de Cataluña, Joan Oró, brillante. Es un científico, murió hace tiempo, es brillante, os insto, si tenéis curiosidad, que leáis sobre él y su investigación. Es de un valor incalculable lo que teníamos con esta persona en España y toda su investigación nosotros también la continuamos, ¿no? Y es muy recomendable. Bueno, pues vamos a seguir porque todavía nos quedan un par de preguntas y una valoración final. ¿No? Eh, sería, ¿cómo podría el hecho de estudiar la química prebiótica en estos lugares, como Marte o las lunas heladas, ayudarnos a los seres humanos a enfrentar sus condiciones extremas si es que los seres humanos vamos a montar bases allí? Pues, por ejemplo, en el caso de las lunas heladas hay tanto por investigar y tanto por hacer aún que no sabría decirte. En el caso de Marte sería muy importante tener mucha más información basada en la investigación que hacemos a día de hoy nosotros y otros grupos, muchos en el mundo, ¿no? En muy buenos grupos y con proyectos espectaculares. Sería muy interesante saber ciertas cosas que a día de hoy no sabemos de cara, pues eso, como comentas, ¿no? A intentar crear una colonia en Marte, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir esta gente? ¿Cómo va a afectar la radiación, ¿no? Si son capaces de con algún sistema de cultivo, ¿no? De poder, vayámonos ya a años luz, ¿no? O sea, de manera figurada, ¿no? Vayamos muy lejos en el tiempo, ¿no? De todo este tipo de planteamientos. Pero sí, toda la investigación que se haga de prebiótica, de origen de la vida, en fin, de las diversas teorías que hay, ¿no? Van a ayudar para todo este tipo de cosas, desde luego, incluso para las misiones que se vayan a la Luna, toda la investigación que se lleva a cabo en las estaciones espaciales, incluso más experimentos de simulación aquí en la Tierra, desde luego. O sea, por ejemplo, las misiones estas que van a la Luna con astronautas para poder ver si es viable la vida, ¿crees que nos podrían servir como de punto de partida para llevar luego esas bases a Marte o a las lunas heladas, ¿no? Absolutamente, desde luego, sí, sí. O sea, al Eso es. final vemos la importancia de estas misiones que nos abren la puerta a poder pensar en ir más allá. Que la Luna es Eso lo que es. digo, la tenemos aquí al lado. Pero bueno, hacer todos estos experimentos para en el futuro, si queremos ir a Marte con seres humanos, pues llevarlos allí con cierta seguridad de que no van a sufrir ningún tipo de patología o van a poder más o menos solventar las adversidades de manera lógica y razonable y sobre todo utilizando el conocimiento científico. Desde luego, la ciencia y en particular la ciencia planetaria y la química prebiótica también, en fin, toda la prebiótica, es como un iceberg.
hay mucho para que salga a flote y lo veas, hay mucho que hacer. En el momento que eso pase será muy visible, pero porque estará sustentado sobre una base muy potente, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando crear, ¿no? Estas generaciones nuevas que estamos haciendo prebiótica, aprendiendo de gente buenísima que tenemos en España y en Europa, que son brillantes. Estamos intentando, pues eso, nutrirnos como esponjas de todo lo que nos enseñan, intentar hacer pues lo que sabemos que va a llegar en los próximos años. Bueno, vamos a llegar a la última pregunta ya. Y es, si encontramos compuestos prebióticos en Marte o en las lunas heladas, ¿crees que serán similares a los de la Tierra o veremos químicas distintas? Sobre todo teniendo en cuenta un poco también lo que hemos dicho antes de que a lo mejor la vida vino de Marte hacia la Tierra, que es una hipótesis, no es nada cierto, pero si crees que serían similares estos compuestos a los de la Tierra. Vale, pues yo aquí lo primero que voy a decirte es que voy a darte mi opinión, porque no está basada más que en lo que creo y en lo que he leído. Entonces, a este punto es muy poco. Te diría que creo que sí, la química va a ser idéntica. Lo que puede cambiar es la asociación de los compuestos, de cómo se asocian y cómo interaccionan entre sí. Eso sí que puede ser diferente, pero la química va a ser idéntica. Digamos, las biomoléculas que encontremos, pues, por ejemplo, si encontrásemos un lípido, sería exactamente igual que el que ves en la Tierra, con las variables y los ciertos cambios de que han podido ocurrir pues, desde la interacción con otras moléculas que están en otros, por ejemplo, estados de oxidación o otra asociación de diferentes átomos, en fin, muchas cosas. Elementos, perdona, más que átomos, me he ido No, ya muy al detalle. al detalle. Bueno, pues esta sería un poco la última pregunta de la parte técnica, la parte de la entrevista en sí. Ujú. Ya tenemos información para procesar para muchísimo tiempo. Bueno, antes de pasar un poco a un debate final, quiero recordaros que os dejaré en la descripción tanto varias fuentes que se han citado en la entrevista como los grupos de investigación, la página donde está Antonio, la página de su grupo de investigación en NASA, su grupo de investigación en España. Y bueno, ahora ya antes para finalizar vamos a hacer un último debate en el que me gustaría preguntar que cuál es desde tu punto de vista el punto clave por el que decidiste irte allí a NASA a continuar tu investigación o a hacer una investigación similar o parecida y tu opinión sobre el futuro de la astrobiología y la química prebiótica en España. Cuéntanos un poco qué opinas. Pues, bueno, Pablo, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy buena. De decirte que las preguntas me han sorprendido muy gratamente. Está muy bien preparada y quería darte Gracias. las gracias porque cuando haces entrevistas de este tipo, pues es complicado que alguien muestre tantísimo interés por tu campo. Así que quería darte las gracias porque ha sido un trabajo brillante. Muchas gracias. Y para continuar, pues bueno, te diría que yo incluiría en mi caso personal, yo siempre quise ir a NASA. Eso es algo que quería hacer desde niño, ¿no? Y pues como has dicho, ¿no? Hay gente que es curiosa y pues el espacio siempre era supongo que le pasará a mucha gente que vea esto, que se sentirá igual, ¿no? De, pues, ¿por qué tienes esa atracción por la luna, ¿no? O ver que siempre estás fascinado por lo que pasa, ¿no? Incluso el otro día hablaba con uno de mis mejores amigos y su hijo pequeño está empezando a descubrir el sistema solar, ¿no? Y ves cómo le fascina y te reconoces también un poco en cómo eras tú de pequeño y eso también te ocurría a ti, ¿no? Y NASA representa eso. NASA representa, para mí, desde mi punto de vista, esa ambición por el conocimiento, el que nunca es suficiente, siempre quieres saber más y al hacerlo bien, ¿no? Entonces, este es un factor importante, ¿no? Siempre quise hacerlo por esto y luego dio la casualidad, ¿no? Por cosas de la vida, de que la química que hacen en el grupo que fui era muy atractiva para mí. Entonces decidí que tuve suerte, quizás, no lo sé, o fue fruto de todo el trabajo o una combinación de ambas. Decidí probar y bueno, pues estoy muy agradecido de haber trabajado con ellos, de haber aprendido de cómo ven ellos la ciencia también, ¿no? Que al final somos todos muy parecidos, pero es importante también trabajar con otros ambientes, con otras maneras de enfocar el trabajo y con gente que lleva haciéndolo muy bien muchos años. Y eso es un poco por qué quise ir a NASA, ¿no?
Y creo que cualquiera que tenga una idea en la cabeza fuerte, ¿no? Que crea en lo que dice y sea trabajador, sobre todo, una persona trabajadora, te van a aceptar allí con los brazos abiertos, porque si tú demuestras que vales, ellos te van a poner todas las facilidades del mundo. Y a lo que se refiere al futuro de la astrobiología, yo veo un campo que, digamos, acaba de nacer. Va a crecer a una velocidad exponencial, muy rápida. Cada vez hay más gente haciendo astrobiología. Por ahora somos una comunidad muy pequeña, pero hay gente de una calidad científica espectacular en todos los ámbitos en Europa. Os digo de verdad, si tenéis el más mínimo interés y acabáis entrando en la astrobiología y tenéis la oportunidad de ir a los congresos que se celebran en Europa, veis un talento que abruma, a veces abruma el talento que hay, el talento joven, ¿no? Y yo creo que la química prebiótica, tanto en Europa como en España, va a despegar en poco tiempo, ¿no? Tenemos unos profesionales, por ejemplo, en mi caso, la gente que me ha formado a mí, son brillantes, no, es que no puedo deciros otra cosa. Y cada vez habrá más gente, despertará más interés, sobre todo, pues bueno, pues que ahora tenemos referentes tan importantes, ¿no? Como Pablo y Sara, ¿no? Que van a ser astronautas. Tenemos 2 astronautas españoles, que esto es algo, era impensable, ¿no? Y es espectacular. Y si tienes la oportunidad de conocerlos, nosotros tuvimos hace tiempo la oportunidad de conocer a Sara, ¿no? Cuando vino a visitarnos. Pablo también, o sea, son personas como tú y como yo, son buenos, son tranquilos, hacen su trabajo, les gusta lo que hacen, tienen pasión por su trabajo y es muy bueno que los tomemos como ejemplo, ¿no? Y si vamos más al caso de la prebiótica, pues yo te diría que cada vez más gente, ¿no? En esto y sí que es un campo que no se conoce tanto y insto a la gente que tenga cierto interés a que busque sobre esto, ¿no? Porque en el CAP, en particular el Centro de Astrobiología, que es donde yo trabajo, donde nos conocimos nosotros, Pablo, siempre hay oportunidades y los proyectos son impresionantes, ¿no? Tienes que tener esa curiosidad, tu bagaje, ¿no? Ya seas físico, químico, geólogo, biólogo, lo que hayas estudiado, ingeniero, pero siempre va a haber un pequeño espacio para ti, ¿no? Desde hacer unas prácticas de un máster, un TFM, una estancia doctoral, un doctorado, un postdoc, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Yo creo que estamos, como quien dice, acabamos de nacer y en la comunidad de la química prebiótica, pero le veo mucho futuro a la astrobiología, la verdad. Yo estoy muy contento con los años que vienen y espero seguir formando parte de esta comunidad, la verdad. Pues un mensaje muy bueno para acabar. Bueno, pues nada, con esto hemos acabado y yo te quiero dar las gracias, Antonio, a ti también, por dedicar tu tiempo a participar en esta iniciativa de divulgación y comunicación científica que es la Nova Ciencia de mi canal. Darte las gracias por todo el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo que has tenido que hacer desde siempre, o sea, desde de etapas de preuniversitarias hasta en la universidad, de esas horas y horas de estudio para sacar la carrera, hacer el máster y ahora en el doctorado también la cantidad de horas que estás dedicando a investigar, fines de semana incluidos, que se hace por pasión, pero al final es un esfuerzo y un sacrificio que lleva detrás. También todo el esfuerzo que has hecho para poder llegar a trabajar en NASA. Y por último, creo que todavía puede que no seas muy consciente, pero poco a poco y sobre todo con esta entrevista empiezas a ser también uno de esos referentes que has hablado para futuros investigadores. Además, como has comentado de que el futuro de la astrobiología es muy esperanzador y cada vez va a haber más gente que quiera dedicarse a ello por todos estos avances, quiero que sepas que para todas esas personas que puedan estar viendo este vídeo o que quieran dedicarse a la astrobiología desde hace un tiempo ya, vas a ser una persona referente que les has ayudado en su camino para llegar a donde tú estás o incluso hacer descubrimientos fundamentales, ir a NASA, en Europa, en España, en el Centro de Astrobiología y hacer investigación muy puntera. Así que nada, por mi parte eso es todo. Y de nuevo, muchas gracias por asistir y espero que nos veamos pronto y que siga todo muy bien y hagáis un montón de descubrimientos impresionantes. Pues muchas gracias por tus palabras, Pablo. Muy bonitas, la verdad. Ya nos conocemos de hace tiempo y nada, lo mismo decir de ti, que eres una persona estupenda. Y encantado de si puedo alguien, como a mí me ayudaron en su día, para eso estamos y esta comunidad es muy pequeña y hay que hacerla crecer porque hay gente muy brillante y gente que no ha empezado, pero tiene las ganas de empezar y siempre hay un hueco.
Y por último, darte las gracias otra vez. Y sí me gustaría decirte eso, que tanto, pues como has mencionado, ¿no? De que hay gente que estamos dispuestos como a explicar un poco nuestro trabajo. Quería recomendarte 2 personas si decides seguir haciéndolas. Una persona creo que ya la conoces, que es un investigador estupendo, una persona maravillosa, se llama Pablo de Lucía Finkel, también es un trabajador del Centro de Astrobiología, que también puede darte un punto de vista parecido pero diferente al mío sobre la ciencia. Y también me gustaría recomendarte una persona estupenda que hace divulgación de bioquímica y biotecnología, ¿no? Por abrir un poco tu espectro, por si quieres también hablar con otro tipo de científicos que sé que están haciendo un trabajo brillante a día de hoy en España. Y aquí voy a darte una persona que se dedica a la divulgación, se llama Anabel, su perfil en redes se llama Bioindignada. Y por último te voy a decir una persona que esta me toca más de lleno, porque la conozco, y es un brillante científico y la carrera que tiene, no os hacéis una idea, es espectacular lo que le espera por delante. Se llama Darío López García y es trabajador del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid. Así que eso es un poco, si decides seguir con esto, son mis recomendaciones. Imagino que tendrás mucha gente que quiera hablar de ciencia, pero bueno, es para que las tengas en cuenta Vale, también. perfecto, me lo Y apunto y contactaré con ellos para ver. perfecto. Muchas gracias de nuevo y un absoluto placer haber estado hablando contigo. Y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Vale, y bueno, esto ha sido un poco todo la entrevista. Toda la información que tenéis, que hemos ido comentando, la voy a dejar abajo en la descripción. Y luego también eso, igual que Antonio me ha recomendado unas cuantas personas, podéis dejar en comentarios personas que queréis que entrevisten futuras entrevistas pues, para seguir ampliando el conocimiento y poder hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Lo podéis dejar en comentarios si les mencionáis, pues mejor para que se den por aludidos. Y nada, espero que os haya gustado este contenido y nos vemos pronto.